Buenos días, muchachos. Empezamos el día de hoy con la inmunidad humoral. Recuérdense que estamos situados en el sistema linfático, en todo lo que es la linfa que va a llegar hasta los ganglios. En los ganglios es donde vamos a ver estos procesos tanto de inmunidad humoral como de inmunidad celular. Ahí en los ganglios es donde se encuentran los linfocitos B y los linfocitos T. La inmunidad humoral es llevada a cabo por los anticuerpos que son producidos por los linfocitos B. Ahora, antes de comenzar la clase tenemos que quedar bien claros en dos conceptos, en lo que es el antígeno y en la unión del antígeno al anticuerpo. Fíjense bien, un antígeno es cualquier sustancia que tiene capacidad de estimular una respuesta inmune. Los antígenos pueden ser proteínas, polisacáridos o glucolípidos, pero son complejos estructuralmente hablando grandes, son complejos grandes y dentro de este antígeno grande va a haber pequeños determinantes o pequeños sitios a los cuales les vamos a llamar epítopes, y estos epítopes van a ser de la misma naturaleza química del antígeno, porque forman parte del antígeno, es decir, también van a ser péptidos, carbohidratos o lípidos, y a estos péptidos son los que un anticuerpo puede reconocer, o bien un receptor T de la célula de los linfocitos T. ¿Ok? Bueno, que en una bacteria que es antigénico, es decir, que puede activar el sistema de la respuesta inmune. Pues las paredes celulares, los flagelos, las fimbrias, las toxinas, las cápsulas. ¿Ok? Vean ustedes este esquema, fíjense bien. Miren, aquí en esta figura, aquí tenemos a la bacteria. Acuérdense que la bacteria, si es una gran positiva, pues tiene mucho pared celular por fuera. Vamos a suponer que es gran positiva y que esta es pared celular. Eso que nos están poniendo aquí en un rectángulo es el antígeno. Esta bacteria pues tiene muchos antígenos, pero en cada antígeno vamos a tener epítopes. Fíjense bien, en este antígeno de aquí tenemos 3 epítopes, un cuadrado, esto que está como ovalado y un triangulito, ¿ok? Triangulito, triangulito y esto que está como ovalado. Entonces, cada antígeno es diferente, pero tiene también epítopes diferentes. A los epítopes, estos epítopes son los que se van a unir a un anticuerpo o bien a un receptor T del linfocito T. ¿Ok? Ahora, entonces, a esto le vamos a llamar, cuando un anticuerpo reconoce a un antígeno, le vamos a llamar reacción antígeno-anticuerpo. ¿Ok? Bueno, ahora, los anticuerpos, ¿qué son? Los anticuerpos son proteínas del tipo de las globulinas. ¿Qué quiere decir esto? Que están globulares, están redonditas. Se les conoce como inmunoglobulinas y se abrevia con una I mayúscula y G minúscula. Tienen una forma tridimensional de Y. Este es un esquema de un anticuerpo. Fíjense bien, esta tiene la estructura de una Y o Y. Los anticuerpos van a ser producidos debido a la presencia de un antígeno y van a ser el resultado de la activación de un linfocito B. ¿Ok? Entonces, cuando los linfocitos B detectan que hay un antígeno, entonces empiezan a producir anticuerpos. ¿Ok? Entonces, los anticuerpos están conformados por 4 cadenas proteicas, 2 cadenas que les vamos a llamar ligeras, que son estas azules, y 2 cadenas que le vamos a llamar pesadas, que son estas verdes. ¿Ok? A esta parte de aquí, que es lo que hace como si fuera aquí una V, a esta parte de aquí es donde se va a unir el anticuerpo, específicamente aquí,
en esta parte de aquí. Aquí es el sitio de unión al anticuerpo. Y estas dos cadenas van a estar unidas a través de puentes disulfuros y se dice que es como un tipo de región bisagra porque es flexible. Ahora, la parte de aquí abajo, que es esto, le vamos a llamar región FC y esto sirve para poderse unir al complemento, que recuerden que lo vimos la clase pasada, o bien para poderse unir a receptores de otras células, ¿ok? Bueno, vamos a hacer un zoom aquí en lo que es el sitio de inicio del antígeno. Vean, vamos a ver cómo reconoce al epítope. Aquí específicamente en esta partecita de aquí es donde se va a unir con el epítope. Lo que está en rojo es el antígeno. Y aquí estamos haciendo un zoom, así que alcanzamos a ver la cadena ligera verde y pues el pedacito de cadena ligera azul, ¿ok? ¿Se fijan? Bueno, entonces, fíjense bien, de todo el antígeno únicamente lo que va a embonar va a ser esta partecita de aquí. Esto es lo que llamamos un epítope y al epítope también se le conoce como determinante antigénico. Entonces, esta unión entonces me genera que se haga un complejo antígeno-anticuerpo, ¿ok? Bueno, entonces, veámoslo de nuevo. Aquí tenemos 4 diferentes antígenos. Todos los antígenos van a estar en este ejemplo de color amarillo. Cada antígeno va a tener entonces sus epítopes que están en color azul y si se fijan son diferentes. Para cada uno de estos epítopes hay un anticuerpo que embona a la perfección. Por ejemplo, este embona aquí, el triangulito va a embonar acá y estos de aquí van a embonar acá. ¿Ok? Ahora, entonces, un mismo antígeno o un antígeno solito puede tener varios epítopes y cada uno de esos epítopes puede ser reconocido por diferentes anticuerpos. Por ejemplo, aquí en esta imagen estoy mostrando un antígeno que es reconocido por el anticuerpo A, el B y el C. Los 3 anticuerpos se unen al antígeno porque reconocen diferentes epítopes. Entonces podemos tener anticuerpos que reconozcan diferentes epítopes, pero reaccionen contra el mismo antígeno. ¿Ok? Bueno, ahora, existen 5 diferentes tipos de anticuerpos, ¿sí? Está lo que es la IgG, la IgM, la IgA, la IgD y la IgE. De estos 5 anticuerpos, los que son más abundantes y que actúan de manera más específica en la respuesta inmune es la IgG, la IgM y la IgA, ¿ok? Todos los anticuerpos tienen estructura en forma de Y, ¿ok? Puede ser que estén solitos como monómeros o algunos, como en el caso de la IgM, son 5 monómeros de anticuerpo y esto me forma un pentámero. Un pentámero que están unidos por puentes disulfuro. Entonces, lo que es el IgG, el IgD y el IgE los vamos a encontrar como monómeros. A la IgM la vamos a encontrar de 2 maneras. Como monómero cuando está como receptor en la superficie de un linfocito B, pero si ya está haciéndose acción inmune en sangre, lo vamos a encontrar como pentámero. La IgA la vamos a ver como un dímero, ¿ok? Bueno, el porcentaje total en sangre de estos anticuerpos que tiene la mayor cantidad es la IgG. En sangre podemos encontrar que de los 5 anticuerpos el 80% es IgG, ¿ok? Luego le sigue la IgA de 10 a 15, luego la IgM, luego IgD que tiene 0.2 y la que casi no hay, 0.002 es la IgG, ¿ok? Vamos a ver
las características de cada uno de ellos. La IgG, entonces, la vamos a encontrar en sangre, en linfa y en el intestino. Acuérdense que en el intestino tenemos las placas de Peyer, que son ganglios también, que son parte del sistema linfoide, y entonces ahí puede haber IgG. La IgG tiene una vida media en sangre de 23 días, es la que dura más, ¿ok? Puede fijar el complemento, que ahorita vamos a ver cómo es esto, y cuando fija el complemento, pues aumenta la fagocitosis, además de que neutraliza toxinas y virus, ¿ok? La IgM, esta, que está en una concentración de 5 al 10% del total de los anticuerpos, va a estar en sangre, linfa, puede ser receptor de las células B. Cuando están en la superficie, como si fuera una proteína transmembranal, pues actuaría como un receptor y ahí lo vemos como monómero. Su vida media en sangre es de 5 días, sí fija el complemento y este anticuerpo es muy efectivo contra los microorganismos y sobre todo para favorecer la aglutinación, que ahorita la vamos a ver también. La IgM es el primer anticuerpo que se produce al inicio de la infección. La IgA, esta es muy común que la encontremos a nivel de las lágrimas, saliva, moco, intestino y leche. ¿Okay? De hecho, es el primer anticuerpo que se transfiere durante la lactancia de la madre al bebé. Se puede encontrar también en sangre y en linfa. Su vida media son 6 días, no fija el complemento y la protección que brinda está muy localizada hacia las mucosas, sobre todo en la mucosa intestinal. ¿Ok? El IgD, está en muy poquitas cantidades, puede estar como receptor en la superficie de las células B, en sangre y en linfa, tiene una vida de 3 días, no fija el complemento y su presencia tiene que ver con activar la respuesta inmune del linfocito B. ¿Okay? Y luego la IgE, que casi no hay, esta se une a los mastocitos y basófilos, que son los que producen histamina. Está en sangre, tiene 2 días, no fija el complemento y está muy relacionado con procesos alérgicos y con la lisis de parásitos. ¿Ok? Bueno, ahora, cada linfocito, acuérdense que dijimos que los linfocitos venían de la médula ósea y maduraban en médula ósea, agarraban torrente sanguíneo y de ahí llegaban a los ganglios. Cada celulita de estas, cuando madura, va a tener en su superficie inmunoglobulinas que forman parte de sus receptores de membrana. Y cada uno, por ejemplo, puede ser dijimos que puede ser IgG, IgM o IgD, son los que podemos encontrar en la superficie de un linfocito B. Ahora, cada linfocito B, los anticuerpos que traen como receptores de membrana van a ser específicos para un epítope. Vienen diseñados ya con una abertura en sus regiones variables para reconocer un determinado epítope, de manera tal que cuando llega el antígeno de la naturaleza de, no sé, de que sea, no sé, de una bacteria, por ejemplo, ese antígeno a través de su epítope se va a embonar de manera específica con este anticuerpo, esta inmunoglobulina, y entonces va a provocar que hacia el interior del linfocito se desate toda una señalización de proteínas y ocurre la proliferación de esa célula, ¿ok? Entonces, este linfocito empieza a proliferarse y a dividirse
y a eso es a lo que se le llama selección clonal. ¿Por qué? Porque lo que proliferan van a ser celulitas que tienen el mismo tipo de inmunoglobulina con el mismo tipo de reconocimiento a un antígeno. Entonces el resultado es como si fueran clones, son igualitas. Luego, después de que se lleva a cabo esta proliferación, se diferencian hacia lo que se conoce como células plasmáticas o plasmocitos. Y estos plasmocitos van a ser capaces de secretar anticuerpos que tienen exactamente esta estructura de reconocimiento para el mismo epítope de la célula original. Cuando estos plasmocitos o células plasmáticas secretan los anticuerpos, esos anticuerpos van a regresar hacia la circulación sanguínea y ahí ya van a poder actuar sobre el antígeno que los activó en un inicio, ¿ok? Bueno, luego, cuando el antígeno acá en la parte de arriba, cuando el linfocito B reconoció por primera vez el antígeno, también se activó y proliferó en lo que se conoce como células de memoria. Estas células de memoria se van a quedar ahí resguardadas para que si en una segunda ocasión el antígeno entra, ya hay aquí celulitas B activadas y sea más rápida la producción de los anticuerpos para terminar más pronto con esos patógenos. ¿Ok? Ahora, este tipo de respuesta es muy eficaz contra patógenos extracelulares. Los anticuerpos son muy eficientes para reconocer antígenos extracelulares, que quiere decir que, por ejemplo, bacterias que estén de forma extracelular pueden, sus antígenos o sus componentes que sean antigénicos pueden reaccionar de una manera muy eficaz con los anticuerpos que estén por ahí presentes. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué hace en sí el anticuerpo cuando regresa al torrente sanguíneo? ¿Qué función va a realizar ya cuando está acá en el torrente sanguíneo? Bueno, pues la primera es que va a reducir el número de bacterias presentes en ese ambiente. Es decir, va a estar reconociendo, esta es la bacteria, miren, y el anticuerpo se va a unir a su epítope, reconociendo un antígeno, en este caso, en este patógeno, que es una bacteria, y entonces, a lo mejor, por un lado, reconoce a un epítope de una bacteria y con la otra región variable reconoce a otra, y esto se empieza entonces a amontonar, y a eso le llamamos aglutinación. Entonces empieza a reducir el espacio en donde están presentes las bacterias. Luego, si muchos anticuerpos se unen a todo alrededor de la bacteria, ¿sí? A eso le vamos a llamar opsonización. Recuerden que vimos este término cuando vimos el complemento, que C3A, esta molécula de complemento, rodea toda la bacteria y eso, a eso le llamamos opsonización y eso hace que el macrófago fagocite mejor. Lo mismo pasa con el anticuerpo. El anticuerpo también puede opsonizar a las bacterias, ¿ok? Las recubre, aquí vamos a tener una unión antígeno-anticuerpo, lo opsoniza y entonces el macrófago tiene receptores que reconocen la región FC del anticuerpo y entonces se pegan a la región FC y entonces es más fácil fagocitar a la bacteria. Bueno, otra cosa donde participan los anticuerpos es que cuando reconocen al antígeno y se unen con el epítope, el complemento puede pegarse ahí hacia la región FC y entonces
estos complementos que recuerdan que son estas proteínas que son C1, C2, C3, C4, C5 hasta las 9, se pueden fijar y hacer el poro, ¿ok? Hacen el complejo de ataque a la membrana y entonces por aquí se empieza a alisar a las bacterias, ¿ok? Otra cosa que hacen los anticuerpos es neutralizar, por ejemplo, pueden bloquear a un virus, vamos a decir que reconocen epítopes que forman parte de la parte externa de un virus y entonces lo bloquean, ya no puede entrar a la célula huésped. Lo mismo pasa con las bacterias, ¿verdad? Al momento en que las opsoniza, pues esas bacterias ya no se pueden adherir a la célula huésped. Puede hacer lo mismo también con las toxinas que secretan los patógenos, las puede bloquear y de esta forma pues ya no hacen su efecto. Y una última cosa que hacen los anticuerpos es lo que se llama citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Recuerden que les dije que a través de su región FC el anticuerpo puede ser reconocida por otras células. Bueno, pues estas células pueden ser, por ejemplo, como los eosinófilos o las células natural killer, que van a reconocer esa región FC y de forma indirecta van a poder destruir a la célula huésped. Miren, el caso que está aquí es un parásito. Este parásito es muy grande para poder ser fagocitado por un macrófago. Vamos a suponer que es una lombriz. Pues tiene también antígenos, ¿verdad? Que son reconocidos por los anticuerpos. El anticuerpo se pega al epítope y en su región FC tiene un receptor que es reconocido por los eosinófilos o por las células natural killer y al momento en que reconoce la región FC del anticuerpo se activan y empiezan a secretar enzimas líticas como la perforina y lo que hacen esas perforinas es que hacen hoyos, perforan tal cual y de esta manera pues se elimina el parásito. Bueno, ahorita que estábamos viendo esta parte en la activación del linfocito B, les dije que quedaban también células de memoria. Vamos a ver de qué se trata esto, de la memoria inmunogénica. Esta es una de las características que tiene el sistema inmune adaptativo, que genera memoria, es decir, deja células que ya están activadas para poder reconocer al microorganismo de una manera más rápida y poder sintetizar más rápido anticuerpos. Fíjense bien, cuando estamos expuestos por primera vez a un patógeno, ¿sí? La intensidad con la que se activan los linfocitos B podemos medirla de acuerdo a la cantidad de anticuerpos que tenemos presentes en sangre. Si es la primera vez que estamos expuestos a un antígeno, no vamos a tener anticuerpos en los primeros 7 días de la infección. Más o menos va a tardar de 4 a 7 días. Entonces, en el inicio, cuando nos exponemos por primera vez al antígeno, los primeros 4 o 7 días no van a haber anticuerpos. ¿Por qué? Porque apenas se están activando los linfocitos B. Más o menos para el día de 10 se empieza a observar que empieza a aumentar la cantidad de anticuerpos IgM. El primer anticuerpo que empieza a aparecer en sangre es la IgM, ¿ok? La IgM va a durar presente y activa más o menos hasta el día 17, ¿ok? Después de la IgM va a bajar gradualmente y va a empezar a aumentar la cantidad de IgG, ¿ok? Esta curvita que ven aquí son los anticuerpos totales. Cuando decimos anticuerpos totales, pues casi nos estamos refiriendo a la suma que hay entre IgM y IgG, que son los más comunes en la respuesta inmune. Entonces, la primerita que sale es la IgM, ¿sí? La IgM en los primeros 15 días, 10 días, ¿no? Decae y luego empieza
a sintetizarse y acumularse en sangre IgG. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Después se supone que ya en esta parte, ¿verdad? Pues ya la IgG también ya regresa a sangre y está haciendo ese efecto. Entonces veamos, en esta primera respuesta, ¿cómo fue la activación? Tenemos a las células B que estuvieron por primera vez expuestas a un antígeno, empiezan a proliferar y generan entonces pues células plasmáticas que son encargadas de sintetizar primero IgM, ¿ok? Después de eso, empiezan estas células, cambian la síntesis y en vez de ser IgM empiezan a secretar IgG, ¿ok? IgM y luego IgG. Ahora, se quedan células de memoria, es decir, se quedan células que ya están activadas. Aquí este linfocito B aún no está activado porque es la primera vez que está expuesto al antígeno, pero estas celulitas que se quedaron ya activadas van a quedar ahí. Estas también regresan a sangre y se quedan en el sistema linfático y estas celulitas de memoria ya van a estar activadas. Entonces vamos a suponer que al paso del tiempo, ¿verdad? Estas celulitas pueden durar incluso días, meses, incluso décadas, ¿verdad? Y vuelven a estar en presencia al mismo antígeno, vuelve a invadir el mismo patógeno, pero aquí ya está activado el linfocito B y entonces la síntesis de IgM y de IgG se va a hacer en más corto tiempo. Para el día 2 ya vamos a tener IgM. ¿Recuerdan cuántos días eran acá? Hasta casi 10 días, desde de 4 a 7 días. Cuando ya es la segunda vez que están expuestas a un antígeno, desde el día 2 empieza a haber ya anticuerpos IgM, ¿ok? Y luego, antes, prácticamente luego como en el día 3, 4, empieza a sintetizarse la IgG. Entonces, esta respuesta, la respuesta que tenemos cuando llega por segunda vez el patógeno es mucha más rápida que cuando fue la primera vez. Entonces, a esto le llamamos memoria inmunológica. Bueno, eso fue en cuanto a la inmunidad humoral. Vamos a ver ahora la inmunidad celular. La inmunidad humoral fue mediada por linfocitos B que producen anticuerpos en respuesta al estímulo de un antígeno. Aquí vamos a ver que la inmunidad celular es mediada por los linfocitos B, ¿ok? Perdón, por los linfocitos T. Inmunidad celular, linfocitos T. Inmunidad humoral, linfocitos B. Entonces vamos con la inmunidad celular que es mediada por linfocitos T. Bueno, los linfocitos T, así como los linfocitos B tienen en su superficie a las inmunoglobulinas como receptores de membrana, aquí el linfocito T va a tener un receptor que se va a llamar TCR. En el caso del linfocito B, esos anticuerpos que tienen en su superficie son los que reconocen el antígeno. Aquí el que va a reconocer al antígeno va a ser el receptor TCR, ¿ok? ¿Sí? Ahora, el reconocimiento del antígeno por el TCR no va a ser así como sucede en los linfocitos B, que puede ser directamente el antígeno formando parte del patógeno, ¿verdad? No. Aquí el linfocito te va a reconocer al antígeno, pero en forma de fragmento. Vamos a ver qué sucede, cómo sucede esto. Necesita que alguien se lo enseñe para poder reconocer que es un antígeno. Bueno, existen dos tipos de células T, ¿ok? Células T colaboradoras, que
que tienen la característica de que tienen una proteína transmembranal que se llama CD4 positivo, entonces se le conoce como linfocitos T, CD4 positivo, o bien también se les conoce como células TH o linfocitos TH. El otro tipo de linfocitos T son las células T citotóxicas y tienen la característica de que tienen una proteína transmembranal que se llama CD8 positivo, ¿ok? Entonces son linfocitos T, CD8 positivos, o pueden ser linfocitos T citotóxicos o linfocitos TC, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las funciones de los linfocitos T? Estos linfocitos, como les dije ahorita, tienen que reconocer al antígeno a través de su receptor TCR, pero este antígeno tiene que venir unido a una molécula del complejo principal de histocompatibilidad que va a ser receptor de una célula presentadora de antígenos. Si ahorita no les queda claro, en la siguiente diapo ya me voy a explicar más. Entonces, el linfocito T no va a reconocer así al antígeno original, ¿sí? Necesita que la célula presentadora de antígenos lo deshaga en su interior y acople un fragmento de ese antígeno a la molécula MHC para que en la superficie esa molécula lo muestre y él pueda reconocer a través de su receptor TCR que es un antígeno. Entonces, el resultado de este reconocimiento entre el TCR y el antígeno que viene expuesto en la molécula MHC es la producción de citocinas. Y estas citocinas van a actuar como señales intracelulares que van a mediar la activación y la modulación de la respuesta inmune. ¿Ok? Entonces, estos linfocitos T pueden actuar directamente sobre la célula que está infectada o bien pueden activar otras células. Fíjense bien cómo es esto de la presentación del antígeno. Ok, ¿quiénes son las encargadas de procesar el antígeno para que lo pueda detectar el linfocito T? Son las células presentadoras de antígeno y estas se abrevian como CPA. Una célula presentadora de antígeno es una célula muy especializada que vienen de macrófagos o células dendríticas. ¿Recuerdan los macrófagos y las células dendríticas que los vimos en la respuesta inmune? Estas celulitas son encargadas de fagocitar, ¿ok? Entonces tienen la capacidad de fagocitar el microorganismo y luego en su interior lo pasan al lisosoma, lo degradan y pueden entonces procesar esos fragmentos peptídicos y luego pegarlos a una molécula MHC y exponerlos para que los vea el linfocito T. Miren, fíjense bien, vamos a ver este ejemplo, Sigan las flechas, La flecha verde es para un antígeno extracelular, la flecha amarilla para un antígeno intracelular y la flecha roja es cómo se presenta el antígeno. Estas células, como los macrófagos y las células dendríticas, se van a convertir en células presentadoras de antígeno cuando ya no sean capaces de destruir al enemigo o cuando ya sean demasiado el número del patógeno y no baste con estar fagocitando, los macrófagos se convierten en células presentadoras de antígeno. Procesan el antígeno y agarran torrente sanguíneo, llegan a linfa y llegan al ganglio más linfático donde van a exponer el antígeno. Es como si fuera ese soldado que ante el fracaso de la batalla corre a pedir ayuda y lleva el mensaje hasta el cuartel general diciendo que pues que no pueden con la guerra.
Entonces vamos a ver cómo presentan o cómo le hace este macrófago, este fagocito que es el macrófago, células dendríticas, para convertirse en célula presentadora de antígeno. Fíjense bien, vamos, estas células, los macrófagos, pueden procesar tanto antígenos que vengan de un patógeno extracelular como una bacteria, como en el caso de un patógeno intracelular como pueden ser el virus. Vamos a revisar primero la vía del antígeno extracelular. Entonces aquí tenemos un patógeno extracelular, es una bacteria que es reconocida a través del receptor tipo troll del macrófago y de los receptores PAN de la bacteria, ¿verdad? Entonces lo fagocita y al momento en que lo fagocita, pues lo pone en un fagosoma en el citosol, y a este fagosoma se le une el lisosoma y aquí se convierte en un fagolisosoma. Las enzimas digestivas del lisosoma degradan al patógeno y lo fragmentan en pedacitos, ¿no? Una vez que está fragmentado en pedacitos, entonces esto ya está en lo que es el fagolisosoma. Aquí llegan entonces las moléculas del complejo principal de compatibilidad, las moléculas MHC. Esta MHC va a entrar al fagolisosoma y va a unirse con uno de los fragmentitos, ¿ok? Entonces se une con los fragmentitos y luego entonces se deshace la vesícula, el fagolisosoma, y queda ya acoplado el fragmento del antígeno en la molécula de MHC, y esta molécula entonces es llevada a la superficie del macrófago, ¿ok? ¿Sí? Que hasta aquí me están siguiendo, ¿verdad? Vámonos ahora con lo que pasa con un microorganismo intracelular. Ahora, en el caso de un microorganismo intracelular, como puede ser un virus o una bacteria intracelular, ¿verdad? Como Listeria o Brucella abortus, ¿verdad? Pues estas infectan a la célula, pero entran al momento en que en el caso del virus se endocitan, pues también se forma una vesícula en el citosol y ahí se empiezan a reproducir. A esta vesícula entra también la molécula MHC, se le une, esto también se fragmenta, se le une al antígeno fragmentado y entonces ahora sí van y se expresan en la superficie, se exponen en la superficie. Ahora, si es una molécula MHC que va a reconocer un antígeno que es extracelular como bacterias, o sea, algo que fue fagocitado y que está en el fagolisosoma, la molécula que llega es la molécula MHC tipo 2. Si es una ruta que viene de un parásito intracelular, a esta vesícula llegan moléculas MHC1, ¿ok? Entonces, fíjense bien, cuando ya la molécula MHC que trae el antígeno fragmentado, el pedacito de antígeno, sí, que no es todo el antígeno, es un pedacito, es el puro epítope, ¿verdad? Entonces se pone en la superficie de la célula y aquí ya se convierte en un receptor, en una proteína transmembranal, y expone el antígeno, expone este antígeno que va a ser reconocido por el receptor TCR del linfocito T. Esto ya es en el ganglio linfático, ¿ok? Entonces, al momento en que se da este reconocimiento, el linfocito T sabe que este pedacito, este fragmentito, proviene de un antígeno que pertenece a un patógeno, y este es el aviso que le está diciendo el macrófago como célula presentadora de antígeno. ¿Sabes qué? Es que no podemos, necesitamos refuerzos, por favor, ayúdanos porque nos están ganando, ¿ok? Bueno, entonces recuerden que va a haber dos tipos de moléculas MHC, ¿ok? Si el patógeno es intracelular, entonces se le va a acoplar ese antígeno fermentado a una molécula de MHC1.
esa va a ser reconocido por el receptor TCR, pero el linfocito va a ser el linfocito CD8 positivo o el linfocito citotóxico, ¿ok? Si el patógeno es extracelular, como una bacteria, ¿verdad?, que se fagocita, se lisa, la molécula que va a reconocer ese antígeno fragmentado va a ser MHC2, y aquí lo reconoce el receptor T del linfocito CD4 positivo o células TH. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se activa el linfocito T? Vamos a ver primero el linfocito TCD4 y luego vemos el CD8, ¿ok? Entonces, una vez que la célula presentadora de antígeno procesó en este caso vámonos a ir con un tipo de bacteria extracelular, la fagocita, la lleva al fagolisosoma, la digiere, la deja en fragmentos, la molécula MH2 se acopla con el antígeno y llega hasta la superficie en forma de receptor. Ahí expone el antígeno, el fragmentito del antígeno que es reconocido por el receptor TCR. Y miren, este es la molécula transmembranal CD4, y entonces ahora sí este linfocito CD4 más o células TH se activa. Es decir, cuando se lleva a cabo este reconocimiento se desata aquí una serie de señalización de proteínas que culminan en la activación de genes que producen proteínas del tipo de las citocinas, y empieza a secretar las citocinas interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. ¿Ok? Esto entonces hace, cuando este linfocito CD4 positivo está secretando estos tres tipos de interleucinas o citocinas, se va a unir con el linfocito B. Y al momento en que se une con el linfocito B, lo va a estimular a que se empiece a proliferar en células plasmáticas y empiece a secretar anticuerpos. ¿Ok? Y que también se diferencie en linfocitos B. Entonces, si recuerdan lo que acabamos de ver ahorita de la respuesta inmunohumoral, un linfocito B se puede activar directamente por el reconocimiento del antígeno o bien porque el linfocito T vino y lo estimuló a través de la síntesis de interleucinas, la 4, la 5 y la 13. Bueno, ahora, la activación del linfocito TCD8 positivo. Entonces, aquí estamos hablando de un tipo de patógeno extracelular, ¿ok? Cuando es del tipo de patógeno intracelular, como un virus, ese virus se va a procesar y aquí tengo un error, y se va a unir a moléculas del tipo MHC1. Perdón. Aquí, sí, así. ¿Ok? Entonces se va a unir a moléculas MHC1, va a salir a la superficie, va a exponer el antígeno y va a ser reconocido por el TCR del linfocito, primero del linfocito CD4 positivo. Y cuando sucede esto, que es a través de reconocimiento MCH1, lo que empieza a secretar son citocinas, la interleucina 2, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma. Estos van a venir y van a activar al linfocito CD8 positivo. Y este linfocito CD8 positivo va a poder reconocer a las células que están siendo infectadas por este virus, y aquí entonces les va a dar CRAN. Ahorita vamos a ver cómo. Hay algo importante que quiero que noten. Cuando el linfocito T se active para apoyar a la respuesta inmune humoral, aquí a este linfocito CD4 positivo le vamos a llamar célula TH2, y la característica es que célula TH2
va a sintetizar y secretar interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. Cuando el linfocito CD4 se activó porque reconoció un MCH1 y secreta interleucina 2, interferón gamma y TNF-alfa, a esas células les vamos a llamar TH1. TH1 entonces secreta estas interleucinas y activa el linfocito CD8 positivo, que no se les olvide. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo este reconocimiento? Una vez que el linfocito CD8 positivo está activado, ¿ok? Entonces puede, aquí lo tengo más claro, una vez que el linfocito CD8 positivo se activa, reconoce a través de todas las células tienen MHC1, las que están infectadas, reconoce a la célula infectada y entonces empieza a secretar enzimas líticas. Secreta dos, las que son las perforinas y las grancinas. Las perforinas van a llegar a la célula infectada y van a hacer poros. Una vez que se hacen estos poros, entran las grancinas y entonces la célula infectada con los virus estalla. De esta forma se deshace las células que están infectadas. Bueno, vamos a integrar todo esto que aprendimos. Fíjense bien, vamos a tener un antígeno. Vamos a suponer el antígeno es extracelular. Entonces el antígeno, si es extracelular, directamente puede venir y activar a un linfocito B. Un linfocito B a través de sus inmunoglobulinas de superficie, IgG o IgM, puede reconocer al antígeno. En este punto se activa y entonces empieza a proliferar generando células plasmáticas o plasmocitos que van a secretar anticuerpos y estos anticuerpos regresan a sangre y deja células B de memoria, ¿ok? Ahora, puede ser que también este antígeno extracelular sea fagocitado, vamos a suponer que es parte de una bacteria, la bacteria es fagocitada por un macrófago, el macrófago lo procesa, se convierte en célula presentadora de antígeno y lo va a acoplar a una molécula MHC. Esa molécula MHC tiene ya aquí puesto el pedacito del antígeno y viene y se lo presenta a un linfocito T. Este linfocito T va a ser linfocito TCD4. Si este linfocito TCD4 empieza a secretar estas citocinas, la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 13, entonces va a venir y va a estimular a los linfocitos B y al momento en que los estimula, pues sucede todo lo que mencioné ahorita. Si fue el linfocito T que hizo este efecto, entonces le vamos a llamar linfocito T H1. Si el linfocito T es CD4 empieza a secretar interleucina, dijimos que era la interleucina 2, el interferón gamma o el interferón alfa, entonces se va a venir y va a activar a los linfocitos T citotóxicos. Y estos linfocitos T citotóxicos también van a dejar células de memoria, pero van a ir a destruir directamente las células infectadas. ¿Ok? Bueno, vamos ahora sí a combinar las dos respuestas inmunes. Vamos a poner este ejemplo, vamos a suponer que hubo un daño por una bacteria extracelular a una barrera superficial. Vamos a pensar que es una infección intestinal, parece que son enterocitos, ¿verdad? O la piel, no sé, hay una ruptura total que se vence la barrera superficial y empieza entonces a montarse una respuesta inmune innata. Ya ustedes ya la vimos en la clase pasada. Llegan todos los fagocitos, empiezan a fagocitar, pero no pueden con la bacteria. ¿Por qué? Porque la bacteria empieza a secretar toxinas y además empieza a proliferar muy rápido.
Total, que no pueden con el enemigo. Entonces, ¿qué sucede? El macrófago la fagocita y se va a convertir en célula presentadora de antígenos. La procesa en el fagolisosoma, la acopla a una molécula de MHC, agarra torrente sanguíneo y pone el MHC en su membrana donde expone el antígeno. Llega al ganglio linfático más cercano, se lo presenta el linfocito TCD4 positivo. Este linfocito TCD4 positivo se activa, secreta las interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13, ¿ok? Y activa el linfocito B. El linfocito B, acuérdense que también pudo haberse activado directamente reconociendo a la bacteria. Hay veces que las bacterias son tantas que también pueden agarrar torrente sanguíneo y llegar al ganglio linfático. Se activa el linfocito B, se clonan las células plasmáticas, se proliferan las células plasmáticas y se generan anticuerpos. Veamos estos eventos en relación al tiempo. La inmunidad innata más o menos va a durar las primeras 12 horas de la infección, ¿sí? El primer día que nos estamos sintiendo fatal sucede esta parte de aquí. Después de las 12 horas es cuando el macrófago agarra linfa, se convierte en célula presentadora de antígenos y aproximadamente al día 5 tenemos anticuerpos si es la primera vez que estamos expuestos a ese antígeno. Si es la segunda vez, la aparición de estos anticuerpos podrían ser casi inmediatamente de que entra el macrófago como célula presentadora de antígenos al ganglio, más o menos en el día 2. ¿Ok? Veamos este otro ejemplo. Fíjense bien, Tenemos aquí el patógeno que puede ser un virus, una bacteria o un parásito, ¿ok? Cualquiera de los tres, ¿verdad? Entra, vence en la primera defensa del sistema inmune y entonces llega la segunda línea de defensa que son todos los fagocitos, ¿verdad? Llega el macrófago, las natural killer, los neutrófilos, las células dendríticas y empiezan a fagocitar, ¿ok? Y tenganla que no pueden con el enemigo. Y entonces, ¿qué sucede, verdad? Pues el macrófago, la célula dendrítica, fagocitan en este caso, ese patógeno, lo fragmentan y lo van a presentar acoplado a una molécula MHC. Agarran torrente sanguíneo, linfa y llegan al ganglio linfático más cercano. Ahí presentan el antígeno, ¿ok? Si este linfocito TCD4 empieza a sintetizar o secretar interleucina 4, 5 y 13, entonces se va a activar el linfocito, perdón, aquí yo tengo un error. Válgame cómo me equivoco, este es linfocito CD4 positivo. Aquí está, sí. Entonces, este linfocito CD4 positivo va a activar a los linfocitos B para que sinteticen anticuerpos. Pero si el linfocito T empieza a secretar interferón gamma, interferón alfa e interleucina 12, lo que va a suceder es que se va a activar el linfocito T CD8 positivo. Y entonces este CD8 positivo ya activado va a venir y va a ir directamente sobre las células que son infectadas. Acuérdense, esta vía de aquí es para reconocer patógenos extracelulares y esta para patógenos intracelulares, ¿ok? ¿Sí? Bueno, entonces, esto sería la respuesta inmune contra los patógenos. Hasta aquí es la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y que tengan muy bonito día.